Mi relación estaba llena de mentiras y desilusiones, pero lo que descubrí un día de mi esposo hizo que mi vida se vuelva una pesadilla. Nunca pensé que despertar en una habitación desconocida sería lo menos perturbador de mi día. Mis párpados se levantaron lentamente, ajustándose a la luz suave pero insistente que se filtraba a través de las cortinas blancas. El corazón me latía con fuerza, cada pulso un eco resonante en el silencio de la mañana. Al incorporarme en la cama, noté que la habitación estaba impoluta, casi quirúrgicamente limpia, lo que incrementó mi sensación de desasosiego. Intentando orientarme, recorrí la habitación con la mirada. No había nada personal, ningún indicio de quién podría ser el dueño o por qué yo estaba allí. La única pista era una foto en la mesita de noche, una imagen de mí y Saúl, sonriendo bajo el sol de un verano que parecía pertenecer a otra vida. Justo cuando intentaba recomponer mis pensamientos, la puerta se abrió con un chirrido suave. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño estricto, entró con una bandeja de desayuno. Su mirada era inescrutable, pero sus manos temblaban ligeramente, como si ocultara nerviosismo o miedo. «Buenos días, Lisandra. Espero que hayas descansado bien». Su voz era calmada, pero había una tensión subyacente que no pasó desapercibida para mí. No respondí de inmediato, observándola con cautela. «¿Dónde estoy? ¿Por qué?». Mis palabras eran un murmullo ronco, la garganta seca por la confusión y el miedo. «Estarás segura aquí, no te preocupes. Saúl te verá pronto», explicó mientras colocaba la bandeja frente a mí. La mención de Saúl hizo que mi estómago se retorciera. «¿Segura?». «De que estoy segura aquí», insistí, buscando en sus ojos algo que me diera un atisbo de la verdad detrás de sus palabras. Ella esquivó mi mirada, ajustando el borde de la manta. «Es mejor que comas algo. Necesitarás fuerzas», dijo antes de salir de la habitación, dejándome con más preguntas que respuestas. Al estar sola nuevamente, mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. Recordé las últimas semanas, los mensajes anónimos, las miradas furtivas en la calle, la sensación creciente de que algo andaba mal. Y ahora esto. Me levanté, decidida a explorar el lugar. Aunque mi cuerpo se sentía pesado y mi mente nublada, sabía que debía entender lo que estaba sucediendo. Abrí la puerta con cautela y me asomé al pasillo. Era largo y decorado con cuadros abstractos que colgaban de paredes color crema. Al fondo, se escuchaban voces, una conversación en un tono demasiado bajo para distinguir palabras. Me acerqué sigilosamente, cada paso un cálculo para evitar hacer ruido. «No puede quedarse aquí para siempre. ¿Qué vamos a hacer si descubre por qué está aquí realmente?». La voz de un hombre, tensa y preocupada, flotaba en el aire. «La mantendremos tranquila hasta que todo esté preparado». «No tenemos otra opción», respondió otra voz, esta más grave y autoritaria. Me detuve, el corazón latiendo furiosamente. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué planeaban conmigo? Retrocedí lentamente hacia mi habitación, las palabras de la mujer resonando en mi mente. Necesitaba fuerzas, sí, pero más que nada, necesitaba respuestas. Y las encontraría, costara lo que costara. El corazón me latía en la garganta mientras regresaba a mi habitación, cada paso un eco de las preguntas que resonaban en mi mente. ¿Qué estaba sucediendo realmente? ¿Por qué Saúl permitiría esto? Con la mente revolviéndose en busca de respuestas, me senté en el borde de la cama, tratando de ensamblar las piezas del rompecabezas que era mi vida en aquel momento. No tardó en llegarme una visita. La puerta se abrió silenciosamente y Saúl entró. Al verlo, un torbellino de emociones me asaltó. Su presencia siempre había tenido el poder de desarmarme, pero ahora, solo servía para avivar la llama de mi confusión y frustración. «Lisandra, ¿cómo estás?», comenzó, su voz cargada de una preocupación que no podía discernir si era genuina o ensayada. Alzando la mirada hacia él, sentí como mi cuerpo se tensaba. «¿Cómo crees que debería estar?», repliqué, la ira burbujeando bajo la superficie de mi calma forzada. Observé cómo se pasaba una mano por el cabello, un gesto de nerviosismo que reconocía bien. «Sé que esto debe ser desconcertante para ti. Pero créeme, es por tu seguridad». «¿Mi seguridad?». Encerrada en una habitación que no conozco, sin explicaciones, mi voz escaló en incredulidad. «Necesito respuestas, Saúl. Y las necesito ahora». Saúl suspiró, mirando hacia la ventana antes de volver a enfrentarme. «No es tan simple. Hay cosas en juego, cosas que,
Antes de que pudiera terminar, la puerta se abrió nuevamente. Una mujer joven, de cabello oscuro y ojos llenos de misterio, entró sin ser invitada. La tensión en la habitación aumentó palpablemente. Lisandra, debes entender que no todo es blanco y negro, articuló la mujer, con una seguridad que me desconcertó. Su mirada se fijó en Saúl con una intensidad que no pasó desapercibida. ¿Y tú, quién eres?, pregunté, mi voz un filo afilado. Ella sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Soy alguien que también busca respuestas. Alguien que, bueno, digamos que he compartido más que simples palabras con Saúl. El comentario me golpeó como un puñetazo. Miré a Saúl, buscando alguna señal de desmentida, pero su silencio habló más que cualquier palabra. La mujer continuó, su voz un susurro venenoso. A veces, las personas no son lo que parecen. Y a veces, están más involucradas de lo que crees. Saúl finalmente habló, su voz un murmullo. Lo siento, Lisandra, no quería que lo descubrieras de esta manera. La confusión se mezcló con la traición, y sentí como mi mundo comenzaba a desmoronarse una vez más. ¿Qué está pasando aquí, Saúl? ¿Qué no me estás diciendo? Mirando a ambos, uno con una traición no confesada y la otra con secretos aún por revelar, supe que este era solo el comienzo de un enredo mucho mayor. Sin embargo, estaba decidida a llegar al fondo de todo, sin importar cuánto doliera. La mujer se acercó, su voz ahora más suave. Hay cosas que Saúl no puede decirte, pero yo puedo ayudarte a entender. No todo es como parece, y a veces, los enemigos se disfrazan de protectores. Con cada palabra, la trama se complicaba más, y cada respuesta parecía desatar una nueva cadena de preguntas. Sin embargo, una cosa estaba clara, no podía confiar en las apariencias, y debía mantenerme alerta. Saúl y esta misteriosa mujer eran solo el principio de un misterio que necesitaba resolver, y estaba decidida a desentrañar cada secreto, cada mentira, hasta descubrir la verdad, costara lo que costara. A medida que la luz del amanecer se filtraba por las cortinas, mis pensamientos seguían enredados en las revelaciones de la noche anterior. La confusión y el enojo que sentía hacia Saúl se mezclaban con una curiosidad inevitable sobre la misteriosa mujer y sus intenciones. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y determinación mientras me preparaba para enfrentar otro día en esta cárcel dorada. Al deslizar la cortina para dejar pasar más luz, encontré un sobre delicadamente colocado en el umbral de la ventana. Con manos temblorosas, rompí el sello para descubrir una invitación formal. El texto en cursiva anunciaba un evento benéfico que tendría lugar esa noche, y mi nombre estaba escrito con elegantes trazos en el interior. Lo curioso era que, a pesar de mi confinamiento, parecía que se esperaba mi asistencia. Con la invitación en mano, caminé hacia la puerta, decidida a buscar respuestas. Justo cuando estaba por tocar el pomo, la puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Saúl, con una expresión de preocupación que no alcanzaba a disfrazar su culpa. Lisandra, necesito que vengas al evento esta noche. Es importante, comenzó, evitando mi mirada. Respirando hondo para calmar mi creciente ira, repliqué, ¿importante para quién, Saúl? ¿Para ti o para mí? Saúl finalmente sostuvo mi mirada, su rostro reflejaba una sinceridad forzada. Para ambos. Hay cosas que necesitas saber, y ese es el único lugar seguro donde podemos hablar. Antes de que pudiera responder, la mujer misteriosa apareció detrás de él, su presencia ahora menos sorprendente pero igualmente inquietante. No solo para hablar, Lisandra. Hay alguien que quieres conocer, agregó con una sonrisa enigmática que no llegaba a sus ojos. La promesa de respuestas me tentaba, a pesar de mi desconfianza. Está bien. Iré, acepté, con una firmeza que esperaba más convincente para mí que para ellos. El resto del día transcurrió en un torbellino de preparativos. Un estilista llegó para ayudarme a vestirme para el evento, y cada brocha de maquillaje que deslizaba sobre mi rostro parecía pintar una nueva faceta de la mujer en la que me estaba convirtiendo. Una mujer que no se dejaba intimidar por las circunstancias, sin importar cuán misteriosas o amenazantes pudieran ser. Al caer la noche, un auto lujoso me esperaba al frente. Saúl y la mujer misteriosa me acompañaron, sentados a cada lado, formando una extraña guardia de honor. Durante el trayecto, el silencio era espeso, cargado de secretos no dichos y tensiones apenas contenidas. Al llegar al evento, el ambiente era de una elegancia sofocante. La sala estaba adornada con luces tenues y mesas cubiertas de manteles de satén.
A medida que avanzábamos entre los invitados, noté las miradas curiosas dirigidas hacia nosotros, especialmente hacia la extraña formación que hacíamos. «Espera aquí», instruyó Saúl, señalando hacia una mesa apartada antes de desaparecer entre la multitud con la mujer. Mientras observaba a la gente, una figura familiar captó mi atención. Era un hombre que había sido parte de mi pasado, alguien que había desaparecido sin dejar rastro hace años. Su mirada encontró la mía, y el reconocimiento brilló en sus ojos. Avanzó hacia mí con paso decidido. «Lisandra, no esperaba verte aquí», expresó con una mezcla de sorpresa y algo que parecía sospechosamente como culpa. «Podría decir lo mismo, Javier», respondí, mi corazón latiendo más rápido. Javier había sido más que un amigo en el pasado, y verlo aquí reavivaba recuerdos que había guardado en lo más profundo de mi ser. Mientras conversábamos, me di cuenta de que Javier también había sido invitado por Saúl. Pero su presencia aquí, ¿era una coincidencia o parte de algo más grande? Una cosa era segura, la noche prometía revelaciones, y cada palabra intercambiada tejía una red más compleja en este enredo de amor, traición y secretos. La velada avanzaba, pero mis pensamientos estaban en cualquier parte menos en la festividad que nos rodeaba. Las palabras de Javier seguían resonando en mi mente, revelando capas de información que apenas empezaba a procesar. «Es raro verte aquí, después de todo lo que pasó», había dicho con una nota de cuidado en su voz. «¿Qué quieres decir con eso, Javier? ¿Sabes algo sobre por qué estoy aquí?», pregunté, sintiendo como la curiosidad se mezclaba con una ansiedad palpable. Javier miró a su alrededor, asegurándose de que nadie prestara atención a nuestra conversación. «Creo que es mejor que hablemos en privado. Hay cosas que deberías saber», sugirió con seriedad. Nos apartamos del bullicio principal, encontrando un rincón más tranquilo. Una vez asegurados de nuestra privacidad, Javier se acercó más, su expresión tensa. «Lisandra, lo que voy a decirte puede sorprenderte, pero debes saber que Saúl no es el hombre que crees». Una risa amarga se escapó de mis labios. «Eso ya lo sé, Javier, pero parece que hay más. ¿Qué es?». Tomando una respiración profunda, Javier continuó. «Antes de que desapareciera, Saúl y yo nos enfrentamos por ti. Él estaba involucrado en cosas que no podía aceptar, cosas que te ponían en riesgo. Traté de protegerte, pero él...». La revelación me dejó sin palabras. «¿Involucrado? ¿En qué tipo de cosas?». «Negocios oscuros, manipulaciones, no todo es legal, Lisandra. Y hay gente peligrosa detrás de él, gente que no dudaría en hacerte daño para llegar a él». El miedo y la ira se entrelazaron dentro de mí. «¿Y por qué no me dijiste esto antes, Javier? ¿Por qué esperar hasta ahora?». Su mirada bajó, un gesto de culpa cruzando su rostro. «Desaparecí porque tuve que hacerlo, por mi seguridad y la tuya. No fue fácil, pero necesitaba que pensaras que yo no». Antes de que pudiera terminar, la misteriosa mujer que había visto con Saúl se acercó a nosotros, interrumpiendo abruptamente. «¿Disfrutando de la velada, Lisandra?», preguntó, aunque su tono indicaba que ya conocía la respuesta. Javier se tensó, reconociendo la intrusión por lo que era, un aviso de que estábamos siendo observados. «Sí, mucho que aprender», respondí con doble sentido, mirándola fijamente. Ella sonrió, una curva de sus labios que no alcanzaba sus ojos. «Me alegro. Saúl está ansioso por hablar contigo, hay decisiones que tomar y tú eres parte central de ellas». Al oír eso, un escalofrío recorrió mi espina. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada nueva pieza solo revelaba cuán profundo y oscuro era el abismo en el que me encontraba. Javier me dio una mirada de preocupación antes de ser llamado por alguien en la multitud, dejándome sola con la mujer. «Dime, ¿cuál es tu interés en todo esto?», desafié, buscando entender su papel en la compleja trama que se desarrollaba a mi alrededor. Ella inclinó la cabeza, evaluándome. «Digamos que, como tú, tengo cuentas pendientes con Saúl. Pero a diferencia de ti, yo sé jugar este juego». La intensidad de su declaración me dejó reflexionando sobre sus palabras mientras se alejaba. La noche había prometido revelaciones, y vaya que las estaba teniendo. Pero con cada respuesta, el peligro parecía crecer, y yo debía decidir cuán lejos estaba dispuesta a ir para descubrir la verdad completa sobre Saúl, sobre mí, y sobre el delicado tejido de traiciones que me envolvía. Después de que la mujer se alejó, permanecí unos momentos sumida en mis pensamientos, intentando encajar las piezas de un rompecabezas que parecía cambiar de forma a cada segundo. Decidida a enfrentar la situación, me dirigí a buscar a Saúl,
con cada paso aumentando mi determinación. Encontré a Saúl aislado en una terraza que daba al jardín iluminado del evento. Estaba solo, mirando hacia las sombras que formaban los árboles bajo la luz de la luna, un perfil melancólico recortado contra el cielo nocturno. Al escuchar mis pasos, se volvió, y la complejidad en sus ojos reveló que estaba igual de consumido por pensamientos turbulentos. Necesitamos hablar, dije, sin preámbulos, mi voz firme pese al temblor que sentía por dentro. Saúl asintió, una sombra de resignación cruzando su rostro. Sí, eso es evidente. Me acerqué, manteniendo una distancia cautelosa. Javier me habló. Me dijo cosas sobre ti, sobre negocios que no son exactamente limpios, ¿es eso cierto? Él miró hacia el jardín antes de responder, su voz baja. Hay muchas cosas que no te he dicho, Lisandra. Cosas que hice pensando que era lo mejor, para protegerte, para protegernos. ¿Protegernos, manipulando y mintiendo? Mi voz escaló con la frustración y el miedo. ¿Quién está detrás de todo esto, Saúl? ¿Quiénes son esas personas peligrosas de las que habla Javier? Saúl pasó una mano por su cabello, claramente angustiado. No puedo decirte todo ahora, no aquí. Pero lo que puedo decirte es que todo lo que hice, lo hice por nosotros, por un futuro juntos. La ironía de sus palabras casi me hizo reír. Un futuro juntos no se construye sobre secretos y sombras, Saúl. No puedes amar a alguien y mentirle al mismo tiempo. Hubo un silencio, un espacio tenso entre nosotros lleno de palabras no dichas y verdades a medias. Finalmente, Saúl habló, su voz apenas un susurro. Te entiendo, y lamento haber llegado a este punto. Pero necesito que confíes en mí un poco más, hasta que pueda resolver esto. Te lo pido, Lisandra. Mirándolo, viendo la desesperación en sus ojos, una parte de mí quería creerle, quería aferrarse a la idea de que todo esto tenía una explicación razonable. Pero la otra parte, la que había sido alimentada por mentiras y medias verdades, se resistía. Te daré una oportunidad, Saúl. Pero no porque confíe en ti. Lo hago porque necesito saber la verdad, toda la verdad. Y si no me la das tú, la encontraré por mi cuenta. Mi declaración fue firme, un ultimátum no solo para él sino para mí misma. Saúl asintió, comprendiendo la gravedad de mis palabras. Te lo agradezco, y te prometo, Lisandra, que las respuestas están llegando. Solo un poco más de tiempo. Nos quedamos en silencio, ambos perdidos en nuestros propios torbellinos de dudas y decisiones. La noche avanzaba, y con cada estrella que parpadeaba en el cielo, una sensación de inevitabilidad se asentaba en mi corazón. Estaba en el camino hacia la verdad, y nada podía detenerme ahora. Después de la tensa conversación con Saúl, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados esperando respuestas que quizás nunca llegarían. La promesa de Saúl de que las respuestas están llegando no era suficiente. Necesitaba actuar, investigar por mi cuenta. Algo dentro de mí me decía que la verdad sobre Saúl y su mundo oculto era más grande y más peligroso de lo que él quería admitir. La mañana siguiente al evento, me levanté temprano, determinada a comenzar mi búsqueda de la verdad. El primer paso era recontactar a Javier. Él había insinuado saber mucho más de lo que había compartido hasta ahora y era crucial entender su perspectiva completa. Encontré a Javier en un pequeño café, un lugar discreto y alejado del bullicio de la ciudad. Se sorprendió al verme, pero la seriedad de mi rostro le hizo entender que era un encuentro de importancia. Javier, necesito que me digas todo lo que sabes. Saúl me ha prometido respuestas, pero no puedo depender solo de su palabra. Tú mencionaste negocios oscuros, necesito detalles, expresé con un tono que no admitía evasivas. Javier tomó un sorbo de su café antes de responder, midiendo sus palabras. Lisandra, lo que estoy a punto de decirte puede poner en riesgo muchas vidas, incluida la tuya. Saúl está involucrado con gente que no juega limpio, gente que no dudaría en hacer lo que sea necesario para proteger sus intereses. Tomé aire, intentando mantener la calma. Entiendo el riesgo, pero necesito saber. No puedo vivir en la oscuridad, temiendo lo desconocido. Asintiendo con una gravedad palpable, Javier continuó. Saúl está metido hasta el cuello en una red de corrupción que involucra a políticos y empresarios. No es solo un juego de poder, es un juego sucio de manipulación y control. Lo que empezó como un pequeño favor a un amigo se convirtió en una telaraña de compromisos y amenazas. ¿Y qué rol juegas tú en todo esto?, pregunté,
necesitando entender por qué él estaba tan profundamente implicado. Javier miró hacia ambos lados antes de responder. Yo era uno de ellos, parte del grupo, hasta que me di cuenta de lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Me salí, pero no sin consecuencias. He estado escondiéndome desde entonces. Las palabras de Javier eran un golpe directo a cualquier sensación de seguridad que pudiera haber sentido. ¿Y yo, por qué siento que también estoy siendo arrastrada a esto? Porque lo estás, Lisandra. Algunos piensan que sabes demasiado, otros que puedes ser útil como un peón en su juego. Saúl ha estado tratando de mantenerte a salvo, pero no estoy seguro de cuánto pueda protegerte. El miedo y la determinación se entrelazaron dentro de mí. Gracias, Javier. Necesito pensar en qué hacer con esta información. Nos despedimos con un apretón de manos, un gesto que sellaba nuestra complicidad en la búsqueda de la verdad. Salí de ese evento con un peso enorme sobre mis hombros, pero con una resolución clara. No podía permitir que mi vida fuera manipulada por las sombras. Necesitaba respuestas y estaba dispuesta a ir hasta el final para encontrarlas. El resto de la noche la pasé haciendo llamadas y buscando contactos que pudieran tener más información. Cada conversación, cada encuentro, me llevaba un paso más cerca del núcleo de la conspiración que Saúl había tratado de esconder. Estaba en una carrera contra el tiempo, una carrera que no estaba segura de poder ganar, pero de la cual no podía, ni quería, escapar. Mi investigación se profundizó a medida que conectaba los puntos entre la información de Javier y otros indicios recogidos de diversos contactos. Cada pieza del rompecabezas me llevaba a entender que la red de corrupción era más extensa y peligrosa de lo que había imaginado. Un día, en el archivo de una antigua oficina gubernamental, encontré documentos que implicaban directamente a Saúl en transacciones financieras sospechosas. Esta evidencia era la prueba concreta que necesitaba para confrontarlo y exigir la verdad completa. Armada con los documentos, enfrenté a Saúl en su oficina. La confrontación fue intensa. Saúl intentó justificar sus acciones como necesarias para proteger nuestro futuro, pero las excusas se desvanecieron frente a la dura realidad de sus decisiones. Todo lo que hice, lo hice por nosotros, afirmó Saúl, con un rastro de desesperación en su voz. ¿Pero a qué costo, Saúl? A costa de nuestra integridad, nuestra verdad, repliqué, las palabras cargadas de dolor y decepción. La conversación fue un punto de quiebre. Saúl, enfrentando la realidad de sus actos y las consecuencias de sus decisiones, decidió colaborar con las autoridades, revelando la extensión completa de la red corrupta. Su colaboración marcó el inicio de un gran escándalo político y empresarial, sacudiendo los cimientos de la élite local. La revelación y el juicio público de los involucrados en la red de corrupción trajeron cambios significativos. Saúl cumplió una condena reducida debido a su cooperación, pero nuestra relación no pudo sobrevivir a las mentiras y traiciones. Me dediqué a reconstruir mi vida, lejos de las sombras del pasado. Fundé una organización sin fines de lucro enfocada en la transparencia y la integridad empresarial, utilizando mi experiencia para prevenir que otros cayeran en las trampas de la corrupción y la manipulación. En un evento benéfico de mi organización, donde compartí mi historia, una joven se me acercó. Con lágrimas en los ojos, me agradeció por inspirarla a luchar por la verdad y la justicia en su propia comunidad. Eres un faro de esperanza para muchos de nosotros, expresó la joven, su voz temblorosa pero firme. Sus palabras reafirmaron mi misión. Aunque el camino había sido doloroso y solitario en muchos tramos, sabía que había tomado la decisión correcta. Mi vida ahora estaba dedicada a crear un legado de integridad, uno que esperaba perdurara mucho más allá de mis propios días. La historia cerraba con un mensaje claro: la verdad y la integridad son tesoros que, una vez perdidos, son difíciles de recuperar, pero siempre vale la pena luchar por ellos, no importa el costo. Mi vida, marcada por giros inesperados y revelaciones dolorosas, ahora servía como testimonio de esa lucha, una que continuaría mientras me quedara aliento para seguir adelante. Si esta historia te ha gustado, te invitamos a que le des un like, compartas el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.